Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz. Aristarco de Macedonia, Aristarco, cuyo nombre significa el mejor gobernante o el mejor príncipe, fue colaborador del apóstol Pablo también. Se le menciona por primera vez en el libro de los Hechos durante los disturbios en Éfeso. Tanto Gayo como Aristarco, descritos como compañeros de viaje de Pablo desde Macedonia, ¿se acuerdan una vez que fueron capturados por la enfurecida multitud que se disgustó con Pablo por su predicación, en especial entre los que fabricaban ídolos de la diosa Diana para vivir? Todo eso usted lo puede leer porque está relatado en Hechos capítulo 19. La multitud no pudo encontrar a Pablo, eso búsquele y busque y por todos lados, por lo que capturaron a sus compañeros que estaban ahí. Aristarco y Gayo estuvieron en una posición precaria hasta que 2 horas después es el secretario de la ciudad el que logra persuadir finalmente a la multitud para que se dispersara y dejaran a estos pobres almas en paz. No se sabe nada del origen de Aristarco ni de cómo se hizo cristiano, aunque algunos sugieren que pudo haber sido un judío convertido al cristianismo. De todas formas, en cualquier caso, Aristarco fue un personaje, no todo un mártir, pero fue un fiel compañero de Pablo y acompañó al apóstol en algunos viajes y hasta en prisión. Aristarco, mi compañero de prisión, os envía saludos. También Marcos, el primo de Bernabé. Así se refiere Pablo a Aristarco en Colosenses 4:10. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Se le menciona también en Filemón capítulo 1, versículos 23 y 24. Es la última vez, lo que acabamos de leer aquí en Filemón, es la última vez que en la Biblia se le menciona a Aristarco de Macedonia. Trófimo de Éfeso, que fue convertido por la obra evangelista de Pablo, es otro mártir que sobresale en esta persecución tan bárbara. Pues resulta que Trófimo de Éfeso acompaña al apóstol de manera ininterrumpida por 14 años hasta el final, pues a Pablo finalmente lo abandonan muchos que le siguieron, pero también permanecen a su lado unos pocos, pero hasta lo último, hasta el final. Entre esos pocos que van a acompañar a Pablo contra viento y marea, contra Roma y lo que sea, figura Trófimo de Éfeso, mártir cristiano también en los días de Nerón. Es más, se dice de Trófimo que probablemente, porque tú sabes que comparando un registro histórico con otro, lo que tenemos son aproximaciones y probabilidades. Los unos sostienen una cosa, otros sostienen otra. Probablemente Trófimo de Éfeso es el primer cristiano que no proviene directamente de los judíos. Y si es así, pues es un dato bastante interesante. Por lo menos a mí me sirve bastante. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y sintiéndole puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, no esperaron en Troas. Todo eso se encuentra descrito en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, en los versículos 4 y 5. Este es el tercer viaje misionero de Pablo por Macedonia y Grecia. El tercero, después de la rebelión de los orfebres. Pablo se embarca para Macedonia y en esa comisión que lo acompaña se encuentra Trófimo, quien va a estar con Pablo por 14 años más. Este tercer viaje a Macedonia, Pablo lo realiza entre el 54 y entre el 53 y el 54, y su muerte se da entre el 67
o el 68 en Roma. O sea, saca cuentas. Y es en 2 de Timoteo capítulo 4 cuando el apóstol Pablo redacta lo que es su despedida final a su discípulo Timoteo antes de su ejecución. Y al final, cuando él redacta esto, especifica que a Trófimo lo dejó enfermo en Mileto. Muy seguramente, presten atención, muy seguramente Erasto y Trófimo estaban cuando los romanos arrestaron por segunda vez al evangelista Pablo, que es el evangelista pues de todos los tiempos. Pues como esta primera persecución se da al mismo tiempo que el apóstol se encuentra en la misma cima de su ministerio evangelístico, es totalmente lógico que muchos de los colaboradores de su obra cayeran en la primera persecución protagonizada por Nerón, agitada por el siniestro emperador Nerón. ¿Y dónde me dejan a José, al que llamaban Barsabás, otro mártir cristiano por aquellos años? Era llamado el Justo. Siguió a Jesús después de su bautismo en el río Jordán por Juan el Bautista. De hecho, José Barsabás sonó fuerte para ser el sucesor de Judas el Iscariote. Y ustedes deben recordar que uno de los dos requisitos para reemplazar a Judas Iscariote era que su sucesor debía haber estado junto con ellos desde el bautismo de Juan hasta el día que Jesús ascendió al cielo. Léanlo ustedes mismos, ese requisito está en Hechos capítulo 1 versículo 23. Y los dos finalistas fueron Matías y José Barsabás. Finalmente el elegido es Matías. Oigan, por cierto, estos mártires que murieron ejecutados por el imperio que se han mencionado aquí, casualmente hicieron parte de los otros 70 discípulos a quienes el mismo Señor designó y envió de 2 en 2 a predicar a toda ciudad y lugar donde él iba. Esa misión de los 70 se encuentra en Lucas capítulo 10 versículos 1 al 24. ¿Ustedes se acuerdan de Ananías? El discípulo que habitaba en Damasco, al que el Señor le reveló en visión que fuera a la casa de Judas, que quedaba en la calle derecha de esa ciudad, para que se encontrara allí con Saulo de Tarso. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Bueno, ese Ananías de Damasco, que llegó a esa casa y que con temor se encontró con Saulo, al cual orando e imponiendo sus manos sobre él, fue curado de la ceguera que le había causado el resplandor de la aparición con Jesús durante el camino. Saulo, después de eso, es bautizado, o sea, acto seguido es convertido a Cristo. Ese Ananías que estamos mencionando aquí, ese se convirtió en obispo de la iglesia cristiana que se estableció allí en Damasco. Por eso es que lo vamos a llegar a conocer como Ananías de Damasco, un gran evangelizador en Eleuterópolis y en los territorios sirios. De hecho, estando en esa labor, fue detenido por el gobernador Licinio y condenado a muerte. Ananías fue lapidado a las afueras de Damasco un primero de octubre. Su cuerpo fue recogido por sus discípulos y trasladado a su ciudad para ser sepultado por ellos mismos. Y así, uno tras uno, otro tras otro, la lista continúa. Nerón empleó los más crueles sistemas de tortura y horror para borrar del mapa al cristianismo, pero más bien aumentó al cristianismo en lugar de disminuirlo. O sea, el espíritu cristiano se recontramultiplicó. No hubo monumento al honor ni al horror como el Coliseo romano que apagara la fe de los cristianos, ni punto estratégico de coalición como el campamento pretoriano que asustara a los seguidores de Jesús. Y precisamente de eso es lo que vamos a hablarles en nuestro siguiente relato, en nuestro próximo capítulo, el número 5. La Vía Apia, las catacumbas, los leones, la legislación penal, las crucifixiones, las cremaciones. Episodio fuerte el próximo, le cuento, pero todo eso, y a todo eso, sobrevivió el pueblo de Dios en esos años porque se mantuvo fiel a Cristo.